participar, nos pueden hacer sus preguntas y yo voy a estar haciendo seguimiento. Bueno, entonces muy bienvenidos. Quiero darle inicialmente pues la bienvenida al profesor Edwin Torres y a Mauricio López. Ambos son profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, magíster en Economías y candidatos al doctorado en Economía. Hacen parte del grupo de investigación Macroeconomía Aplicada y fueron pues autores de algunas investigaciones muy pertinentes, muy potentes en este momento que están mirando el impacto en Antioquia. Un poco para ponernos en contexto, escuchamos las cifras hace poco del DANE sobre la situación del empleo en Antioquia, en Colombia. La tasa de desempleo en Colombia para el mes de marzo de 2020 está en 12.6. Tasa de desempleo pues que es compleja para todo el país, tasa de desempleo que no veíamos, y la situación para las ciudades capitales y metropolitanas es aún más compleja, que es del 13.4. Para el caso de Medellín y el área metropolitana, en el periodo de enero a marzo de 2020, la tasa de desempleo es del 12.9, incluso por encima del desempleo, de la tasa de desempleo nacional. Y pues esta es una situación que nos viene preguntándonos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué se viene? Cuando empezamos a analizar también tasas de desempleo, empezamos a mirar que la tasa de desempleo no aplica igual para todo el mundo. Por ejemplo, en este mismo periodo, la tasa de desempleo joven es del 21%, del 21%. Entonces, bueno, ante estas preguntas, con Confenalco Antioquia, su área de empleo, pero yo creo que muchas personas que también en este momento están conectados, que veo con mucho interés, funcionarios de alcaldías, otras universidades, nos estamos preguntando qué que se viene de un ejercicio juicioso desde la gran encuesta integral de hogares, y nos han dejado ahí unos temas bien interesantes que esperamos nos cuenten en este espacio. Entonces, Edwin Torres y Mauricio, muchas gracias por estar acá, muy bienvenidos, los escuchamos. Hola Liliana, buenos días. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Edwin también nos va a acompañar? Sí, lo que pasa es que estábamos como en por otro canal y Freddy me acaba de enviar otro link que está mejor. Ah, bueno, claro que sí. Mauricio, en este momento nos acompañan un grupo de personas, de invitados. Tenemos en este momento, tengo acá 54 personas conectadas, 57 personas en este momento, que están de, pues, algunas personas interesadas en los temas de empleo, profesionales, alcaldías, otras universidades, que queremos escucharlos. Entonces, bueno, Mauricio, quisiera arrancar contigo mientras Edwin se conecta y que nos cuenten un poco de la investigación inicial. Ustedes nos dicen en un dato de entrada bien importante, y es que efectivamente pues se espera que de los 3 millones de ocupados que hay en Antioquia, hay 1 millón en actividades de alto riesgo. Entonces, que arranquemos, que me cuentes un poco, Mauricio, con por qué llegan a esta conclusión, qué consideran empleos de alto riesgo. Perfecto. Bueno, no sé si Edwin ya logró ingresar. Hola, sí, ya estoy por aquí. Perfecto. Entonces, yo creo que nos conviene más que inicie Edwin la presentación. Tenemos como la hemos dividido como en dos partecitas y Edwin va a dar una respuesta a tu pregunta, que ya se la voy a volver a plantear. No sé si la escuchaste, Edwin. Liliana nos pregunta por los sectores que son de alto riesgo y cómo llegamos como a esa conclusión y a la cifra del número de desempleados que tenemos para el departamento. Tengo un inconveniente, aquí no me deja compartir la pantalla mía. Sí, yo tampoco puedo. Ya les ayudo con esto, si quieren.
Dice que solo los organizadores pueden compartir y Si presentadores. quieres, Edwin, me la puedes enviar en este momento, Mauricio, y yo la puedo compartir para que... Ok, Sí, puede ser por WhatsApp o de una sí, claro vez. que sí, claro que sí. Listo. Usted ve la mía, ¿cierto? Sí, volveme a compartir también por WhatsApp, porfa, yo se la comparto a Liliana de una... Ok. Mientras logramos poner la presentación, pues me gustaría un poco que Mauricio y Edwin nos contaran del grupo de macroeconomía, cuándo arrancaron pues esta investigación, por qué el interés también en investigar, y ya en un momento estaremos proyectando la presentación. Mauro, te la voy a enviar al correo porque no me está funcionando. Listo. Eh, Sí, yo creo que también Lili te va a enviar el correo porque está como pesadita y se queda pensando. No, la tuya, Edwin, yo ya la tengo en el correo, entonces yo se la reboto a Liliana de una vez. Perfecto. ya me deja Denme por favor compartir. un segundito que... Sí. Sí, ya me deja compartir. Bueno, entonces arranca mientras yo le paso a Liliana. Ahí me permite ya. Sí, ahí la estamos viendo. Entonces, ya nos indican cuándo. Edwin, no, muy bienvenido, puedes iniciar. Les estaba contando antes de que ingresara a todos los participantes, pues que el tema de empleo es un tema que hoy nos ocupa, es un tema que es de interés de muchos, sobre todo porque las tasas de desempleo que estamos teniendo en este momento, pues son unas tasas de desempleo altas. Recordaba que para el periodo marzo, la tasa de desempleo en el país fue del 12.6, para Medellín fue del 12.9, pero que para la población joven fue del 21. Entonces, nos gustaría mucho que nos compartieran pues un poco lo que han indagado ustedes a partir de la gran encuesta integral de hogares para el caso de Antioquia, qué se espera, qué se nos viene. Entonces, te escuchamos. Perfecto, muy bien, muy buenos días para todos. Entonces, esto es un trabajo de investigación que hemos venido desarrollando desde que inició todo el tema de la COVID-19 o el COVID-19 y especialmente la cuarentena, porque sabíamos que los principales efectos económicos se iban a canalizar a través del empleo, las pérdidas de empleo de las personas que iban a estar sin poder laborar en sus casas y además, pues eso que también tiene unas implicaciones en términos de ingresos, que es bastante importante, porque cuando se reducen los empleos, caen los ingresos de la población, eso disminuye el consumo y hace entonces que los efectos económicos de la cuarentena y del COVID-19 se profundicen mucho más en la economía y afecten mucho más a la población. Entonces, pues sabíamos todos que se iban a generar una pérdida de empleos, pero era muy importante poder rastrear y saber y generar proyecciones y un análisis prospectivo para poder saber entonces qué tipos de empleos son los que más se van a afectar, cuáles son los que están en mayor riesgo por sectores económicos, donde vamos a tener las mayores afectaciones, por género, incluso por edades, por zonas rurales y urbanas. Entonces eso de alguna manera es un poco lo que les voy a contar el día de hoy. Hemos hecho una especie de estudio prospectivo
que nos permite entonces determinar cuáles son los efectos del COVID-19 sobre el empleo en el departamento de Antioquia y el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta entonces las perspectivas de crecimiento económico que se han dado. Algunos dicen que la economía va a crecer, el Banco de la República esta semana salió a decir que va a estar entre el -2 y -7% el crecimiento económico, un crecimiento negativo, ¿cierto? Otras instituciones como Fedesarrollo, por ejemplo, han sido un poco más pesimistas, lo han llevado hasta un -7.9%. Otras proyecciones internacionales como las del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, están alrededor del 2.4%. Nosotros en principio tomamos este criterio del Fondo Monetario Internacional, pero analizamos 2 escenarios posibles de crecimiento económico, teniendo en cuenta que las perspectivas de crecimiento económico nos van a decir de alguna manera cuáles son los efectos sobre el empleo en cada uno de los sectores económicos. Y entonces para esto tenemos que hacer un análisis exhaustivo de cuáles son los sectores que están en mayor nivel de riesgo. Y para poder lograr a esto, pues tenemos que hacer un análisis de riesgos de los códigos SIU, que son de alguna manera esos códigos a 4 dígitos que nos dicen cuáles son las actividades específicas que desarrolla cada persona en sus labores o en sus actividades económicas. Y lo que buscamos desagregar es tener efectos desagregados por género, por empleados formales e informales, por rama de actividad económica, por edad, por zonas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque permite al gobierno nacional y en este caso al gobierno departamental tomar decisiones sobre cómo ayudar a la población, cuáles son los sectores más vulnerables, dónde hay que redireccionar los recursos, cuáles son los mecanismos que se tienen que buscar para ayudar. Y sobre todo, muy importante para las cámaras de comercio, porque vemos que en gran parte de lo que ha ocurrido a lo largo de este periodo de cuarentena, son las cámaras de comercio las que están soportando gran parte de la pérdida de los empleos a través de los subsidios al cesante. Sin embargo, lo que ocurre hoy en día es que muchos de los empleos que se están perdiendo son empleos informales, personas que no cotizan a seguridad social, es decir, a salud y a pensión, y por lo tanto, pues estas personas no pueden tampoco acceder ni a los subsidios al cesante y tampoco podrán acceder a los subsidios a la nómina que anunció ayer el gobierno nacional. Una persona que no cotice a seguridad social, pues entonces no va a aparecer en la pila, pero este tipo de estudios nos ayudan mucho para rastrearlos y saber un poco dónde están. Para poner un ejemplo, uno de los sectores más afectados hoy en día es el de bares. Tiene una gran preocupación porque además de que tienen que responder por su nómina, también tienen que pagar los arriendos y alquileres de los locales en los que están, que su gran mayoría están por arriendo de los locales, ¿sí? Y este sector, tan solo en el área metropolitana, ¿sí? Medellín y el Valle de Aburrá, ocupa más o menos alrededor de 9.000 personas. De esas 9.000 personas, el 85% son informales, es decir, aunque es uno de los sectores más afectados, no puede tampoco acceder hoy en día, como están las circunstancias, a las ayudas que está ofreciendo el gobierno nacional, y eso implica un reto importante en términos de políticas públicas. De alguna manera, por aquí voy a pasar muy rápido, pero les voy a contar a grandes rasgos, porque tiene unos componentes técnicos importantes, cuál fue la metodología que desarrollamos. Nosotros tomamos entonces cada código SIU, en el total nacional son alrededor de 490, pero los que se registran activos, actividades económicas que se desarrollen en Antioquia, son 385 de acuerdo con la gran encuesta integrada de hogares. Esta encuesta, para quienes no la conocen, es la encuesta que utiliza el DANE siempre para medir las tasas de desempleo, la tasa de ocupación y los indicadores de mercado laboral. En cada uno de estos códigos SIU nos sentamos un buen grupo de académicos, tomamos como referencia noticias, tomamos como referencia estudios de otras universidades como la Universidad de los Andes, el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Tomamos cada uno de estos códigos SIU, de estas actividades, y empezamos a hacer una selección por riesgos de afectación. ¿Cuáles son los sectores que sabemos que tienen un riesgo más alto de afectación? Entonces, para poner un ejemplo, el código, si mal no recuerdo, 5380, 5360, que es el de bares, expendio de licores en el establecimiento, es un código que automáticamente nos arroja un riesgo alto porque sabemos que no va a poder laborar durante prácticamente todo el año. Seleccionamos inicialmente las actividades de alto riesgo, ahí encontramos 127 actividades económicas,
y luego empezamos a buscar cuáles eran las actividades que estaban un poco relacionadas con estas y que podría implicar un riesgo medio, por ejemplo, algunos restaurantes, muchos establecimientos de comercio, por decirlo así, y actividades que de alguna manera se van a ver afectadas, pero esperamos que empiecen a incorporarse un poco más rápido al mercado laboral y a la actividad económica. Es un poco lo que estamos viendo ahora. El sector de construcción y alguna parte de manufactura ya se reincorporaron o lo están haciendo porque muchos todavía están en el proceso. Entonces son sectores que tienen un riesgo alto de afectación por toda la cantidad de personas que emplean y demás, y porque cuando las personas se quedan, por ejemplo, sin empleo, aunque la construcción pueda laborar, pues muchos van a dejar de comprar vivienda y entonces la demanda en ese sector se va a ver muy perjudicada. Y también encontramos aquellas actividades que son de riesgo bajo, que son fundamentalmente las que en este periodo de cuarentena han venido funcionando con cierto grado de normalidad. Ahí tenemos el sector salud, ahí tenemos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad, que han venido trabajando muy fuerte, todo lo que tiene que ver con el ejército, la policía, los guardas de tránsito, que son personas que no han parado de trabajar y que por el contrario se les ha multiplicado su trabajo, los médicos, el sector agrícola, y en el sector agrícola sabemos que aunque las actividades no han parado, hay un reto importante y es que tenemos que asegurar los canales de distribución, tenemos que asegurar que los productos agrícolas puedan llegar a la población. Entonces, en un primer paso, una primera etapa, hicimos esa asignación de riesgos para conocer cuáles eran los sectores que estaban más propensos a sufrir pérdidas en el empleo. ¿Listo? Y a partir de esto, nosotros asumimos dos escenarios posibles. En un escenario 1, partíamos de las perspectivas del Fondo Monetario Internacional para el Crecimiento Económico, que hasta ahora nos ha dicho la economía colombiana va a caer un 2.4%, ¿sí? Y dependiendo del nivel de riesgo de cada sector, entonces se asume que ese sector va a tener una pérdida mucho más alta, teniendo en cuenta las variaciones del crecimiento económico de la economía. Los sectores de alto riesgo van a perder 2.4% de sus empleos más 3 desviaciones estándar, es decir, van a tener unas pérdidas, hay sectores que van a tener pérdidas alrededor del 9%, del 10%, del 8%, ¿cierto? Y en los sectores de nivel de riesgo bajo, asumimos, por ejemplo, que no hay cambios porque son los sectores que han venido funcionando con cierta normalidad. Y en el segundo escenario, asumimos entonces un escenario un poco más pesimista, pero que cada vez está acercando más a lo que va a estar ocurriendo, y es un escenario de 3.4%. Ahorita les voy a contar un poco cómo están las cifras en Antioquia y cuáles son entonces nuestras proyecciones de pérdidas de empleo. Los primeros días de la cuarentena, muchas personas estaban cesantes, ¿sí? Les dijeron vamos a suspender actividades por ahora, pero algunos poco a poco se han venido reincorporando a sus actividades, bien sea desde sus hogares o desde sus empresas que han venido trabajando con domicilios, con aplicaciones web, entre otras. ¿Cuál es el reto importante aquí? Que nosotros sabemos cuál es el riesgo de perder el empleo para cada uno de los códigos SIU y sabemos aproximadamente cuántos lo van a perder de acuerdo con estas cifras. Lo que no sabemos es si los que lo van a perder son informales, por ejemplo, si son mujeres, si están en sector rural, en sector urbano. Entonces, por eso tenemos que hacer un procedimiento estadístico que nos ayuda a aleatorizar. Es como si yo supiera cuántas personas se van a morir, ¿sí? Aproximadamente, tengo una aproximación de acuerdo con una serie de criterios, pero no sé si va a ser un vecino de mi esquina o si va a ser una persona de la otra manzana o del otro barrio. Entonces, esta aleatorización nos ayuda a que el procedimiento sea mucho más limpio y que aleatoriamente podamos al interior de cada sector económico hacer una estimación de cuántos sectores se van a perder y de acuerdo con las concentraciones de esos sectores económicos por géneros, por edades, por nivel de formalidad, entonces ya podríamos decir esta aleatorización que utiliza un método muy tradicional en estadística que son las simulaciones Monte Carlo, entonces nos ayuda a poder determinar cuál va a ser la población más afectada que vamos a tener en términos de empleo, donde se van a perder más empleos. Los resultados en este panel izquierdo para Antioquia nos indican, miren, en Antioquia hay alrededor de 3 millones de personas ocupadas, de las cuales 1 millón, el 33.55%, 1.005.000 personas
están laborando en actividades de alto riesgo. Son personas a las que hay que pensar en diseñarles políticas para tratar de que no pierdan sus empleos, aunque muchas ya lo han venido perdiendo. Lo mencionabas al comienzo, pues las cifras del DANE arrojan datos de que nos indican que en Colombia para marzo se perdieron 1.600.000 empleos alrededor de esto, y la tasa de desempleo, aunque subió un poco, es posible que las cifras de abril nos arrojen que va a subir mucho más, y ya les voy a decir por qué. 708.000 personas están en actividades de riesgo medio y 1.283.000 personas están en actividades de riesgo bajo. Aquí, por ejemplo, en bajo también se incluyen los profesores de colegio, que aunque están trabajando con ciertas dificultades, pues de alguna manera son funcionarios que no tienen un riesgo de perder su empleo en este momento. ¿Listo? Y cuando miramos el riesgo, se concentra en los empleados informales. El 38% de los empleados informales están en actividades de alto riesgo. ¿Listo? Miramos el caso del Valle de Aburrá, y en el Valle de Aburrá, que hay casi alrededor de 1.800.000 ocupados. De ese 1.800.000 ocupados, 1.830.000 aproximadamente, 704.000 personas están laborando en actividades de alto riesgo, es decir, 38.79%. Quiere decir que de entrada, fíjense que en Antioquia eran 35% y en el Valle de Aburrá casi 39%. De entrada, lo que observamos es que los empleos que van a estar perdiéndose más y en mayor riesgo de afectación son los del Valle de Aburrá, y es lo que estamos viendo un poco. Hoy tenemos muchos municipios en el departamento de Antioquia sin casos de COVID que van a procederse a partir del lunes con una reapertura o con una reactivación de sus economías gradual, y donde los efectos no son tan fuertes porque además sus vocaciones productivas son diferentes. En el Valle de Aburrá tenemos actividades económicas que implican mucha aglomeración de personas, ¿sí? En muchos sectores, por decirlo así, el sector textil, que implica una gran cantidad de personas trabajando en el mismo sitio, y eso implica también unos riesgos de contagio importantes. Y especialmente en el Valle de Aburrá la afectación mayor va a ser para los informales, el 49%. Es decir, que de cada 2 informales, 1 está en un alto riesgo de perder su empleo. 1 está en un alto riesgo de perder su empleo. Por ramas de actividad económica, espero que esta tabla, porque tiene bastante información, se vea muy bien, pero no voy a entrar mucho en el detalle. Las que tienen mayor afectación, la principal es la de hotelería, hoteles, restaurantes, bares y similares. Aunque los restaurantes se han venido reinventando y muchos están trabajando a través de aplicaciones como Rappi, como domicilios.com, a través de sus propios domicilios, entre otros, los bares y los hoteles son sectores económicos que van a tener una recuperación muy lenta y que vamos a esperar, pues que esperamos que las pérdidas no sean tan grandes como se estiman, pero van a ser uno de los más afectados. La industria manufacturera, una afectación bastante fuerte, alrededor del 65% de los empleados de la industria manufacturera, 67, están en actividad de alto riesgo, esta que está por aquí, ¿sí? Construcción, y ya se los había mencionado, a pesar de que la construcción fue uno de los sectores que se les permitió ingresar rápidamente a las actividades económicas, digamos que se ha hecho también con ciertas restricciones que son válidas en términos de bioseguridad. Están trabajando en construcción aquellas obras que implican fundamentalmente vivienda nueva, ¿cierto? Eso nos deja por fuera todos los maestros de construcción y todas las personas que trabajan en construcción de manera informal, ¿sí? Y también sabemos que hay muchos proyectos que habían venido creciendo mucho en temas inmobiliarios en Antioquia y en el Valle de Aburrá, y que con las afectaciones en la economía de esta pandemia, pues muchas personas que estaban pensando comprar una vivienda nueva ya no lo van a hacer, bien sea por inversión o bien sea porque lo estaban pensando para irse a vivir, ya no lo van a hacer, muchos no lo van a hacer, y eso va a generar una disminución en la demanda de este sector. ¿Listo? Y también una afectación muy grande está en lo que tiene que ver con actividades de servicios comunitarios, sociales, personales. Aquí, ¿qué tenemos? Hombre, las peluquerías, tenemos actividades como los gimnasios, que han estado muy activos recientemente por medios pidiendo que se les permita volver a sus actividades, pero es una de las actividades económicas donde hay un riesgo mucho más alto de contagio. Entonces, peluquería, servicios,
todo lo que tiene que ver con servicios complementarios a la salud, por ejemplo, temas de belleza y demás, ¿sí? Alguna parte de servicios educativos no formales, entre otros. Muy bien. Esos serían los sectores más perjudicados, pero además le agregamos los sectores de comercio, que ya también han tenido una afectación bastante fuerte. Y lo que nos está mostrando las cifras es que la reactivación económica, lo que nos muestran las cifras es que la reactivación económica de muchos sectores, para que pueda ser exitosa, hay que poner a funcionar una parte del comercio. Muy bien. Con esto simulamos entonces las pérdidas de empleo. En el caso de Antioquia, en los dos escenarios estimamos que se van a perder entre 112.000 y 130.800, 131.000 personas van a perder sus empleos a lo largo de este 2020, porque no todo se va a dar en el primer mes, no todo se va a dar automáticamente. Muchos de las personas que perdieron su empleo en marzo, con esta reactivación gradual, van a estar recuperándola, algunos van a estar saliendo y entrando del mercado, y eso va a implicar que vamos a estar con unas tasas de desempleo en Antioquia alrededor del 15%. Antes de la cuarentena, la tasa de desempleo en Antioquia era de, si mal no recuerdo, del 11.2%, y lo que esperamos es que se comporten alrededor del 15% en lo que resta del año. La mayor pérdida va a estar en los informales. De esta proporción se espera que de esos empleados que se van a perder, van a ser entre 64.000 prácticamente y 77.000 van a ser empleados informales, es decir, personas que por ahora no tienen cómo acceder a ninguno de los auxilios que el gobierno ha anunciado, y tampoco pues van a poder llegar a las cajas de compensación, que han hecho un esfuerzo bastante significativo para atender a la población afiliada a través de los subsidios al cesante, pero pues yo creo que para esto el gobierno debe empezar a buscar mecanismos para identificar algunas de estas personas. Es bastante difícil porque, claro, cuando yo tengo un empleado formal, me voy a la pila y me aseguro de que esa persona el mes anterior estuvo cotizando a salud y a pensión, y entonces sé que era una persona que estaba ocupada y le puedo generar entonces el respectivo subsidio. Con un informal no podemos verificar esto, pero yo creo que las cajas de compensación pueden ser un aliado muy importante para el gobierno nacional, buscando generar mecanismos y haciendo que el gobierno canalice los recursos para este tipo de población a través de las cajas de compensación, que son estas instituciones que siempre han estado pendientes de nuestra población y generando tantas políticas sociales. Yo creo que ahí puede haber un esfuerzo bien importante que se puede hacer. Y otro tema importante que ya se vio un poco en las cifras del DANE es que la afectación mayor está siendo en el caso de las mujeres, en gran medida porque las mujeres tienen alta concentración en una gran parte del comercio, también en todo lo que tiene que ver con servicios, ¿sí? Actividades, por ejemplo, como las amas de casa contratadas en hogares terceros, que de alguna manera, como hoy en día, lo que estamos observando es que todo el mundo está en sus casas. Entonces muchas personas que tenían una ama de casa contratada para labores del hogar, entonces pues van a decidir que ya probablemente no la necesitan, y muchas de ellas están perdiendo sus empleos. Y por zonas, la afectación más grande va a estar en las zonas urbanas. En las zonas urbanas de Antioquia se va a generar entre 105.000 y 120.000 de ese rango que teníamos. Es decir, que en las zonas rurales tendríamos entre 7.500 y casi 11.000 pérdidas de empleos. Muy bien. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Si el gobierno no asegura los canales de distribución del sector agrícola para que los alimentos puedan llegar a los hogares colombianos y al resto de mercados, a la minorista, a los supermercados y demás, las pérdidas en las zonas rurales van a ser mucho más fuertes. Bien, por sectores económicos sigue teniendo ese mismo comportamiento, muchas pérdidas en hoteles, restaurantes y similares. En industria manufacturera, en Antioquia va a estar bastante golpeada. En términos porcentuales, la industria manufacturera es el cuarto sector que más pierde empleos. Pero en números se pueden perder hasta 28.749 empleos, porque es un sector que genera un alto porcentaje del empleo en nuestro departamento, que a pesar de que las vocaciones productivas han cambiado un poco, sabemos que
Antioquia se ha caracterizado históricamente por ser uno de los departamentos que tiene mayores fortalezas en la industria manufacturera. En servicios se pueden perder entre 12.500 y 13.000 empleos, y comercio también. Mire, aunque en términos porcentuales en comercio se estaría perdiendo 5.4% de los empleos, ese 5.4% implica 23.971 empleos perdidos, 23.971 hogares con sus ingresos afectados. Y sabemos, y no es un secreto, en Antioquia el comercio y en Colombia el comercio son actividades económicas muy informales, entonces muchos de ellos no van a poder acceder tampoco a las ayudas y a los auxilios del gobierno. En el área metropolitana, ya el Valle de Aburrá, que sabemos que la afectación va a ser un poco más fuerte, las pérdidas van a estar entre 77.000 y 89.000 empleos, nos va a llevar a tasas de desempleo de entre 15.5 y 16.1 de acuerdo con nuestras estimaciones. Hoy, lo que nos habían mencionado ahorita Liliana, pues podemos estar alrededor de 12.8, 12.9%. Ya les voy a explicar por qué en ese primer mes no subimos hasta allá, pero también la afectación más grande va a estar en los informales y entre hombres y mujeres no hay grandes diferencias. Bien, la afectación por sectores sigue siendo muy similar, solo que cuando ya miramos el área metropolitana del Valle de Aburrá, nos aparece otra actividad en la que se va a generar una pérdida importante, que son los hogares privados con servicios domésticos, que es parte de lo que les mencionaba ahorita. Muchos de los hogares que tienen una empleada doméstica, pues al estar todo el día en sus casas desarrollando sus actividades y con los ingresos reducidos, pues van a empezar a prescindir de este tipo de empleados. Muy bien. Y ya un poco para ir terminando, a ver, les voy a mostrar las cifras que arrojó el DANE con corte a marzo. Cuando comparamos, por ahora nos han mostrado para Medellín y el área metropolitana, cuando comparamos el trimestre que iba entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, y el trimestre que iba en 2020, entre enero y marzo, se observan entonces, de acuerdo con las últimas cifras del DANE para marzo, que hasta ahora se han perdido 75.000 empleos. Una diferencia del 4%, ¿sí? 75.000 empleos, eso nos ubica, fíjense que nuestra proyección, la más baja es de 77.000, la más alta es de 89.000, eso nos ubica en el límite inferior de nuestra proyección, eso era para marzo. En abril se espera una mayor pérdida de empleos, entonces vamos a estar rondando alrededor de ese rango. La tasa de desempleo que arrojaron entonces para el área metropolitana, Medellín y el área metropolitana en este periodo sería del 12.9%. Y si nosotros extrapolamos esta tasa de desempleo y estas pérdidas con los datos que tenemos, pues entonces la cifra de pérdidas aproximada, estimada para Antioquia, sería de 110.000 empleos a la fecha. Es decir, también estamos en nuestro límite inferior, que serían 112.000 empleos como mínimo que se van a perder. Y bueno, esperamos que muchos de estos empleos que se han perdido se empiecen a recuperar lentamente a lo largo de este periodo de reactivación de la economía, que también va a ser lenta. Y yo creo pues aquí, y aprovechando esta invitación que nos hacen, las cajas de compensación tienen un papel fundamental como interlocutores con el gobierno nacional para asegurar que estas pérdidas en el empleo no fueran tan importantes. Eso es un poco lo que les tenía para decir por hoy, y muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención, que creo que pues, nos muestra un panorama muy claro de lo que se viene para Antioquia frente a esta situación. Yo creo que el público en general conoce la situación compleja que está teniendo el empleo a raíz del COVID, pero yo creo que es muy interesante eso que nos mencionas, y es, y que yo lo mencionaba al inicio, como el empleo nos va a afectar de igual manera para todos. Y yo creo que eso es importante, empezar a poner foco en esos sectores donde se tendrán mayores dificultades, como el sector informal,
¿sí? Que efectivamente las cajas de compensación no logramos acompañar, que no podemos hacer algunas acciones. Importante el tema de género. Yo creo que la afectación de las mujeres, cuando sabemos que las mujeres son en nuestro departamento también las jefes de hogar que están a su cargo de un grupo más alto de familias, y el impacto que va a tener en el sector urbano. Y obviamente los sectores que más efecto tendrán en este proceso, y lo que nos mencionas de las tasas de desempleo. Entonces, yo creo que nos muestras ahí un panorama muy claro, muy concreto, que creo que los que estamos acá, algunos cajas de compensación, universidades, tenemos la participación de alcaldías, que también es fundamental, pues esto nos ayude también en términos de decisiones, de programas, políticas, acciones concretas. Hay una serie de preguntas, Edwin, pero entonces les propongo que escuchemos la presentación del profesor Mauricio y al final pues haremos las preguntas para el profesor Edwin y Mauricio de manera conjunta. ¿Está bien? Está muy bien. Perfecto. Ok, Edwin, muchísimas gracias. Le doy paso entonces al profesor Mauricio López. Muy bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, muy bien. ¿Y se ve la presentación? Sí, así es, Mauricio. Bueno, perfecto. Entonces, yo creo que Edwin nos dio un muy buen panorama. Yo voy a tratar de irme un poco más rápido para complementar un poco lo que él había dicho. Al tiempo que estábamos haciendo el ejercicio que Edwin les presentó, también estábamos en el marco de una convocatoria que tiene la Universidad de Antioquia, a través de la cual, digamos que la universidad busca que los grupos de investigación, los investigadores, tuviésemos algo que decir frente a la actual coyuntura, de modo tal que organizó unos grupos de trabajo y denominó la estrategia UDA Responde al COVID-19. Entonces, en el marco de esa estrategia, también elaboramos un trabajo que es un poco lo que les voy a presentar hoy y que se fundamenta en una encuesta. Aplicamos una encuesta en el departamento de Antioquia, lo hicimos a través de los canales institucionales y redes sociales y obtuvimos unos resultados muy interesantes cuyo análisis nos lleva a plantear la hipótesis que aquí les traigo. Digamos que cuando nosotros comenzamos el trabajo, teníamos como objetivos indagar sobre los ingresos de los hogares, tanto de personas que estuviesen trabajando como de aquellas que no, en general de los hogares antioqueños. Queríamos ver cómo estaban siendo las decisiones de consumo y ahorro al interior de estos hogares. Y finalmente queríamos ver también cómo era el tema del capital social. Teníamos la idea de que para paliar la crisis, los hogares estaban acudiendo a no solamente los ahorros, sino también al capital del cual disponemos, la familia, los amigos, los vecinos. Entonces, un poco lo que buscaba la encuesta era capturar información frente a cada uno de estos rubros. Una vez analizados los datos, lo que nos dimos cuenta fue de que pareciera ser que la información recaudada nos da cuenta de que la pobreza en nuestro departamento está creciendo. Está creciendo a consecuencia del confinamiento y el hecho de tener la economía paralizada. Entonces, para justificar eso, digamos que no es un hallazgo nuevo. Hay ya un conjunto importante de organismos internacionales que venían señalando esta preocupación. Aquí traigo pues como algunas notas del Banco Mundial, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, que venían señalando cómo la actual recesión o la actual crisis podía afectar la pobreza. Digamos que en nuestro caso lo que logramos identificar son algunos datos concretos que soportan esta idea. En principio, entonces, podríamos decir que la pobreza en nuestro departamento, aquí hay un mapita que nos muestra como el nivel de pobreza por municipio, siendo los municipios de color más claro, el verde más claro, donde menos pobreza tenemos, y los municipios con el verde más oscuro, donde más pobreza hay. Ustedes se darán cuenta, pues, que obviamente el Urabá, el Bajo Cauca, son las zonas más vulnerables de nuestro departamento. Entonces, esa pobreza se iba a incrementar básicamente por tres canales. El primero, una afectación directa sobre el ingreso y posteriormente una afectación sobre el ahorro y el consumo. Entonces vamos un poco a ver cada uno de esos elementos. Del lado del ingreso, cuando nosotros aplicamos el instrumento, uno de los aspectos pues, que más hemos trabajado en el grupo de macroeconomía aplicada tiene que ver justamente con el mercado laboral. Entonces preguntábamos a los hogares
cómo había sido el componente o esa pérdida de los ingresos al interior del hogar durante la pandemia. Y básicamente lo que nos encontramos es que el 75% de los hogares manifestó que se había reducido el ingreso en alguna cuantía. También se redujo para las personas que están trabajando, ¿cierto? Los trabajadores, no solamente preguntamos a los hogares, pero también para los ocupados. En el caso de los ocupados, un porcentaje muy importante también manifiesta que los ingresos cayeron al punto que el 54% de las personas que trabajaran reportaron una reducción en sus ingresos, pese al hecho de que manifestaron un grupo también muy importante de los ocupados que tuvieron la posibilidad de seguir trabajando aún en la cuarentena. 70% de los encuestados nos dijo que habían podido seguir trabajando, bien sea que estaban en alguna de las actividades que el gobierno había permitido o bien sea que lo hicieron desde sus hogares a través de teletrabajo. Para las personas desempleadas, nos dimos cuenta de que el número de meses de desempleo está básicamente alrededor de los 5 meses. Los 2-3 primeros meses son donde más búsqueda activa se presenta. Y un número muy importante de desempleados, de las personas que hoy no tienen empleo y están buscando, perdieron su trabajo durante la cuarentena, cerca de un 23%. De otro lado, nos preocupaba mucho el tema de los independientes. Sabemos, como bien lo decía Edwin hace un momento, que un grupo muy vulnerable, muy sensible, son todos los informales. Y parte de las actividades o de los empleos informales son desarrollados por personas que laboran de manera independiente. Pues bien, los independientes nos manifestaron en un 75% una caída, una reducción de los ingresos. Ahora bien, nos concentramos también en los estratos más bajos. En la encuesta preguntábamos por el estrato, algunas características del hogar, y básicamente lo que vemos es que al interior de los hogares más pobres, de los estratos más pobres, la reducción de los ingresos fue mayor. Cerca del 85% de las personas nos manifestaron que los ingresos se habían reducido, esto es en los estratos 1 y 2. Entonces, como vemos, hay una afectación por parte pues, de toda la sociedad, pero más concentrado, más aguda en los estratos más bajos. Del lado del consumo, preguntábamos cómo era el consumo en ciertos rubros, en alimentos, salud, aseo, a otras actividades. Les reportamos aquí solamente para alimentos, salud y aseo. Básicamente lo que vemos es que los estratos 1 y 2, los más sensibles, vulnerables, los más pobres, han aumentado el porcentaje de respuestas que nos dieron, por ejemplo, de aumento o que permanecía igual en alimentos, fue cercano al 94%. Entonces, en alimentos, en salud el 70% y en aseo el 93%. ¿Qué nos dice eso? Pues básicamente lo que estamos viendo es que los ingresos en los hogares más pobres cayeron, pero el gasto que ellos tienen que realizar en ciertas actividades pareciera ser que se incrementó. Entonces, de un lado están recibiendo menos ingresos y por otro lado pareciera ser que tienen que gastar más. También preguntamos por las ayudas o los subsidios del Estado, del gobierno. Un porcentaje levemente superior al 11% manifestó que sí los estaba recibiendo, en tanto que el resto no. Esto es consistente con los datos a nivel nacional. Recuérdese pues que la encuesta está referida a todo el público, todos los estratos, no solamente a los estratos más vulnerables o más bajos. Pero también preguntamos, como les decía al comienzo de la presentación, por ese capital social. Queríamos saber si los hogares habían acudido a esas redes sociales de apoyo que tenemos y en un porcentaje muy alto sí lo hicimos. Lo hicimos en un porcentaje superior al 41%. Acudíamos a la familia, a un amigo o al vecino para recibir una ayuda directa. En un ejercicio adicional, preguntábamos también por el ahorro. Preguntábamos si de qué recursos estaban haciendo uso para paliar la crisis. Básicamente, el principal recurso del que se hace uso es justamente el ahorro. Posteriormente teníamos las ayudas de los vecinos, familiares, amigos y finalmente el crédito. Entonces, digamos, bueno, y habían otros componentes, pero estos tres los más importantes. Entonces, tenemos el ahorro, la colaboración, la ayuda de estas redes sociales y por último el crédito, siendo también muy importante el crédito.
Cuando preguntamos por el ahorro, queríamos saber ese ahorro bajo ciertos escenarios, ¿cuánto tiempo podría durar? Entonces asumimos para ciertos porcentajes de ingreso y ciertos niveles de ahorro que digamos que el ahorro pudiese durar o 3 o 6 o 12 meses, dependiendo pues como el nivel de ingreso y la afectación de la crisis. El ejercicio que les traigo es en el caso en que los ahorros alcanzasen para 6 meses, que es un escenario, podríamos decir, optimista, sobre todo para los estratos más bajos. En los estratos más bajos, digamos que los niveles de ahorro son también muy bajos y en ocasiones uno pensaría que 6 meses son un periodo alto. Máxime en el momento en el que estamos, que venimos el primer trimestre del año, terminamos de cerrar el año anterior y recuérdese que en ese periodo último del año es el incremento en el gasto en todos los hogares es más alto, de manera tal que en muchos hogares los ahorros que se tenían pues se consumen en este periodo de fin de año. Con lo cual, uno podría pensar que los ahorros al inicio del año no son tan altos. Pues bien, ante la pregunta de ese ahorro del cual se dispone, hicimos el ejercicio y nos da que para los estratos 1 y 2, en el caso en que los ahorros fuesen de alrededor de 6 meses, estuviese ahorrando un porcentaje del ingreso, en este caso cercano al 13%, por 6 meses, eso alcanzaría para paliar o apalancar el consumo de cerca de 27 días. Recuérdese que ya vamos por más de los 40 días de cuarentena, ante lo cual uno podría pensar que el ahorro disponible de los hogares más vulnerables ya se agotó, incluso el de los estratos 3, 4 y 5 y 6. Ahorro como para apalancar el consumo. No estamos diciendo pues que en los estratos 5 y 6 aquí ya se agotó el ahorro, pero digamos que un ahorro que pudiese apalancar el consumo de estos meses, digamos que ya ese componente particular ya se pudo haber agotado. Bien. En conclusión, nosotros pues básicamente el ejercicio lo hacemos justamente para tener elementos que pudiesen servir a las autoridades y a diferentes organismos estatales y privados para la toma de decisiones y en consecuencia nos atrevemos a hacer como un conjunto de recomendaciones. La primera de ellas tiene que ver con que las ayudas estatales, digamos, provenientes de todos los ámbitos de gobierno, llámese nacional, departamental y municipal, deben continuar. Básicamente por 2 razones. La primera, porque como vemos, los hogares pobres son los más vulnerables, los más sensibles y porque los ahorros o los recursos que tenían para apalancar el consumo ya se están agotando o ya se agotaron. Y la segunda, porque en estas condiciones pareciera ser que están apareciendo nuevos pobres, hogares de los estratos del 2 y 3 que de pronto estaban, digamos, en una situación económica más o menos buena, ante la pérdida de los empleos y la caída en los ingresos, podrían estar bajo la línea de pobreza, ante lo cual son nuevos hogares que también van a requerir ayudas. Entonces, en la medida en que el tiempo de confinamiento sea mayor, se está incrementando, van a aparecer nuevos hogares pobres, ante lo cual el esfuerzo del Estado debe ser doble, porque debemos continuar prestándole los servicios a estos hogares que ya se habían identificado, pero a su vez debemos continuar con la identificación de nuevos hogares. Lo segundo que proponemos es generar programas de empleo de choque, particularmente del ámbito local, a través de los cuales pudiese vincularse personas que perdieron el empleo, que pertenecen a hogares vulnerables y que tienen una baja cualificación. En este sentido, los programas, por ejemplo, de construcción de vivienda, en los cuales se emplean personas de los estratos más bajos, personas muy vulnerables ante esta situación, perdieron el empleo, tienen bajos ingresos, ocupaban en actividades informales. Entonces son un público que podría servirnos para apalancar o trabajar en ciertas actividades o en algunos programas de choque, como el que acabo de citar, por ejemplo, la construcción de vivienda de interés social. Adicionalmente, las ayudas del autoempleo, los programas de emprendimiento, por fortuna vemos ahora las noticias del gobierno son alentadoras en ese sentido, los esfuerzos que realizan las cajas de compensación también muy importantes, puesto que estas ayudas contribuyen también a la reactivación
o a la generación mejor de ingresos en hogares también muy vulnerables y en población muy sensible, como es el caso de las mujeres. Hay unos grupos sensibles, altamente sensibles como este, que en ocasiones no tienen el tiempo, la posibilidad de ir a laborar, así sea en un empleo informal, ante lo cual los programas de autoempleo, los emprendimientos son una excelente alternativa. Finalmente, Edwin también lo mencionaba, la reactivación de la economía debe ser en forma gradual, eso es cierto. Se tiene que hacer de forma sistemática, siempre supeditado al tema de la salud, a que se estén cumpliendo los protocolos de los cuales tanto nos han enfatizado del gobierno nacional y los diferentes especialistas. Esto hay que continuarlo, no lo podemos parar. Y finalmente, esa recuperación debe ser también en forma coherente, consistente. Si ya le dimos la posibilidad a la construcción y a la industria de que se activaran, entonces lo que hay que hacer ahora es activar actividades conexas. Sí, el comercio que rinde o que se ve directamente relacionado con la industria. Hay actividades de la industria que no se activaron porque necesitan del comercio. Construcción, por ejemplo, la elaboración de zapatos. Decían las fábricas que ellos no pueden producir zapatos si no tienen al comercio que los venda, que los distribuya. Entonces hay algunas actividades que son conexas. La reactivación de la economía debería premiar o debería estar enfatizada en esas actividades. Ya abrimos dos, entonces ahora hay que tratar de activar actividades con estas dos. Y Edwin lo mencionaba, el comercio muy importante, ahí es donde se concentra parte importante de los ocupados a nivel regional. En el Valle de Aburrá, pues las actividades terciarias son muy importantes para nosotros, pero a su vez también el comercio concentra un grupo muy importante de empleos informales. Y hay que recordar que justamente estos empleos son algunos de los más afectados y los que guardan una relación directa con los hogares que son más sensibles y que probablemente estén alcanzando nuevos o nos estén incrementando los niveles de pobreza. Bueno, de mi parte es todo. Simplemente recordar que este es un ejercicio del Grupo de Macroeconomía Aplicada en el marco de una estrategia que tiene la Universidad de Antioquia, que denominó la universidad, la UDA responde al COVID-19. Seguimos trabajando en ello. Ahora lo que queremos es mirar un poco, ya creemos bien diagnosticada la situación, entonces atrevernos a decir qué se viene, cuáles son las nuevas condiciones económicas en las que nuestras empresas deberán operar en el periodo post-pandemia. Con esto cierro mi presentación. Le agradezco mucho a Liliana con FENALCO. Es un espacio pues muy agradable. Veía al inicio los compañeros, amigos que se han conectado, algunas personas de la Católica del Oriente, profesores, compañeros, pues con quienes compartimos mucho. Da gusto saludarlos por este medio. Así es, Mauricio. Tenemos un grupo bien importante de investigadores, profesionales, universidades por acá. Por tanto, en este momento, pues abrimos también la oportunidad para las preguntas que las personas tengan, espacios para preguntas, bienvenidos. Entonces, agradecerles, Edwin, Mauricio, yo creo que esta última presentación que nos hace el profesor Mauricio, muy interesante porque no solo nos pone en ese contexto que es crudo, pero que es la realidad, sino también de qué se puede echar mano en estos momentos. Entonces, muy interesante, por ejemplo, ese enfoque de capital social, cómo las personas empiezan y hacia dónde van las búsquedas. Creo que es un tema bastante interesante para seguir profundizando. Creo que también es clave ese tema de cuánto durará el ahorro por estrato socioeconómico y cómo ya hoy estamos en un panorama que incluso los días están superados para quien haya perdido un empleo, por ejemplo, desde el primer día del confinamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que hay que tomar decisiones muy rápidas en pro de este proceso. Y creo que terminas con 4 sugerencias muy claras, muy concretas para quienes estamos continuar con las ayudas, hacer un esfuerzo mayor para darle continuidad al tema.
empezar a reactivar estrategias de choque, incluso pensar ayudas para el autoempleo, que el sector informal, ya nos lo decían, y de independientes es uno de los más afectados, y activar algunos sectores económicos y conexos, obviamente pues en el marco de todos los protocolos de seguridad. Yo creo que hay 4 estrategias clave fundamentales que nos pueden servir a algunos de los que estamos por acá conectados. Y bueno, agradezco mucho. Hay una pregunta, están los compañeros de empleo de AFIT conectados también y nos preguntan ¿qué panorama de manera prospectiva se espera para el sector turismo? Hay una primera pregunta y nos preguntan también sobre la reactivación de la economía social y circular. Entonces quisiera preguntarles a Mauricio y a Edwin qué podemos decir alrededor de esto. Muy bien, si quieren empiezo. Bien, claro, sí. Lo que tiene que ver con el sector turismo es muy importante. Fíjense que las cifras que arrojó el DANE ahorita para marzo fueron bastante sorprendentes porque aunque mostraron una pérdida de 1.6 millones de ocupados a nivel nacional, no se evidencian pérdidas significativas en el sector de alojamientos, que es el gran grueso de lo que tiene que ver con el sector turismo. Entonces es posible que las pérdidas en este sector económico, ellos han venido resistiendo un poco con los ahorros que tenían y de alguna manera un esfuerzo muy grande que han estado haciendo, ellos han venido resistiendo mucho, pero gran parte de las pérdidas de este sector en empleo las vamos a evidenciar en el mes con las cifras del mes de abril. Hoy han agradecido mucho como la iniciativa que se dio ayer por parte del gobierno nacional de los subsidios a la nómina. Este sector de alguna manera distinto al de comercio y distinto al de bares, es un sector que está mucho más organizado por sus propias características, entonces es un sector mucho más formal y un sector en el que los desocupados pueden acudir más fácilmente a las cajas de compensación, pero que además van a poder entonces acudir y fácilmente pueden demostrar que su facturación cayó por lo menos un 20%, entonces van a poder acudir rápidamente a las ayudas del gobierno. Entonces el llamado es a que en el corto plazo se organicen muy rápido, se documenten muy bien de la información, lo que he entendido hasta ahora de la reglamentación, pero creo que hace falta reglamentar mejor esta ayuda, es que lo que van a comparar no es cuánto tenía proyectado vender este año, sino cuánto facturó en abril comparado con en este abril 2020 comparado con lo que había facturado en abril de 2019. Entonces es una operación fácil que se puede hacer para que en un principio se adhieran a esta ayuda. Sin embargo, sí considero que el sector de turismo, de forma particular, debe solicitar una ayuda más fuerte del gobierno. Y esto debemos tenerlo en cuenta por varias razones. Si uno mira hoy en día los planes de desarrollo de los municipios y en general el Plan de Desarrollo Nacional, todos tienen un componente de turismo muy importante. Es decir, que dentro de la política pública el turismo es un factor relevante para el desarrollo en los próximos años y en los próximos meses también. Entonces, por lo menos en estos gobiernos locales que van a tener cuatro años. Entonces, si es un sector que ha estado considerado dentro de la agenda pública en ese sentido, pues hay que generarle unas ayudas bastante importantes porque es un sector que había venido creciendo muy bien, generando muchos empleos, generando dinamismos descentralizados. Muchos municipios que no tenían una vocación económica clara encontraron en el turismo una alternativa muy importante para generar empleo y por lo tanto yo creo que uno de los llamados es que esta ayuda de las subsidios a la nómina, aunque es muy importante, yo considero que estos son los sectores económicos a los que se les debe apoyar con un poco más de fuerza. Edwin, así es. Yo creo que el sector turismo es de esos sectores que venía teniendo un dinamismo tan importante, sobre todo para Antioquia. Creo que ahí estaban las esperanzas puestas también de muchos sectores, de muchos empresarios, y efectivamente esta situación es uno de los sectores que más afecta y que hay que tomar medidas mayores. Tengo otras 3 preguntas. Hay una pregunta sobre el equilibrio entre el confinamiento y la producción. ¿Qué recomendaciones nos pueden hacer ahí? Una segunda es,
¿qué les recomendarían ustedes a nosotros, las bolsas de empleo, agencias de empleo, para activar? Y una tercera, voy a cerrar con esta, y es, ¿qué se le viene al sector de hidrocarburos? ¿Cuánto tiempo más tomará en recuperarse este sector? Bueno, entonces, si quieren, esta vez comienzo yo. Mauro. Listo. ¿Qué podemos decir en términos de confinamiento y recuperación de la economía? Pues básicamente yo creo que lo que tenemos son unos ejemplos muy importantes. Voy a activar la cámara como para que me puedan ver. Yo creo que tenemos algunos ejemplos muy interesantes de empresas que lograron dar un giro a su producción. Hay algunos especialistas que lo están llamando nuevamente como un proceso de reindustrialización. Cambiaron los procesos y ahora se están actualizando, dando respuesta a nuevos requerimientos del mercado. Eso es fundamental porque nos está dando cuenta de unas capacidades de adaptación muy importantes de las empresas. Y ejemplos tenemos muchos, desde las empresas textiles que se dedicaron a hacer los tapabocas, algunas industrias que se fueron a la producción de camas o equipos médicos. Bueno, hay muchos ejemplos. También es cierto que todas las empresas no pueden hacer eso. No todas las empresas tienen la capacidad o los recursos para transformarse. Eso vale dinero y adicionalmente requiere de tener un pensamiento crítico y la cabeza muy abierta para ser capaces de identificar las oportunidades y no solamente identificarlas, sino darle giro o vuelta a todo el proceso de producción. Sin embargo, hay otras lecciones que aprendimos que creo yo pueden ser llevadas a cabo masivamente por muchas empresas y tienen que ver con los canales de distribución. El hecho de que hoy todos estemos utilizando los domicilios, las empresas se dieron cuenta de que ese es un mecanismo muy importante, en especial pues todo lo relacionado con comercio para llegar al consumidor final. Entonces, ahí también creo que aprendimos que no solamente la distribución directa, los canales que conocíamos tradicionalmente son el único mecanismo, sino que hay otros. Y también el otro paso importante tiene que ver con la eliminación de algunos intermediarios. El hecho, por ejemplo, de que muchos productores agrícolas pequeños fuesen capaces de crear los mecanismos para llegar directamente al consumidor final, dejando de lado como todo un proceso de intermediación. Eso tiene beneficios para todos. Para el campesino, el productor, porque sus productos van a ser mejor pagados, pero también para el consumidor final, que le están llegando un producto directamente desde su productor y con una calidad pues inmejorable. Entonces creo que, para resumir, hay algunas lecciones, hay algunos aprendizajes que debemos aprovechar. Básicamente creo que debemos entender que el mundo va a cambiar. No nos imaginábamos hace 2 o 3 años que íbamos a tener una cuarentena mundial, que íbamos a estar todos confinados en nuestros hogares. Eso es algo novedoso, rompe como los paradigmas en los que teníamos, con los que venía soportándose parte de la economía o el sistema. Entonces creo que no podemos después de esto volver a lo mismo, en 1 o 2 años estar como estábamos antes. Creo que debemos aprender de estas lecciones. En el primer caso. En el segundo caso, un poco para las cajas, a mí me parece que el mecanismo de las cajas de compensación, creo que después de esto, no creo que exista alguien en el país que ponga en entredicho o en tela de juicio la existencia de las cajas como ocurría en el pasado. Creo que ha quedado completamente demostrada la importancia de las cajas de compensación, y no solamente por el tema de los auxilios o los subsidios de vivienda, sino esa protección que se le está brindando al trabajador. Entonces yo creo que lecciones para las cajas es continuar, fortalecer los fondos. Una lección muy importante que nos queda para todos es el manejo de la política o el comportamiento contracíclico. Este es un aprendizaje que se supone conocemos los economistas hace muchos años, pero que no ponemos en práctica. Nosotros debemos, al interior del Estado, al interior de los hogares, al interior de las cajas de compensación, las empresas, debemos tener un comportamiento contrario al del ciclo económico. En los periodos de auge o expansión debemos generar ahorro, y en los periodos de crisis o recesión utilizar ese ahorro. ¿Qué le ha pasado a muchos? Que no tenían los recursos ahora que se necesitaban
para poder apalancar las actividades. No generamos ahorro cuando lo pudimos hacer. El mismo Estado ha sido de cierta forma irresponsable porque hemos tenido años de muy buen crecimiento y que los ingresos tributarios crecieron bastante y sin embargo los gastos también lo hacían al mismo ritmo. Entonces, esta es una lección importante. Tenemos que tener un comportamiento estratégico frente al ciclo económico, generar ahorro y que ese ahorro sirva para apalancar los periodos de crisis. Ahí le daría la palabra a Edwin o a Liliana ya para que finalicemos. Sí, yo quiero complementar un par de cosas en ese orden. Claro que lo que sí tiene que ver con el servicio público de empleo y las cajas de compensación. Ya Mauro lo mencionó, hoy no hay duda de la importancia que tienen las cajas de compensación para la protección a los trabajadores, pero además hoy tendrán del servicio público de empleo y las cajas de compensación una oportunidad muy importante porque las circunstancias actuales nos están mostrando, miren, los más perjudicados son los informales. Y hoy los informales, que muchos son voluntarios, porque cuando se le pregunta a las personas en la encuesta a los informales si ellos son informales de alguna manera porque no han tenido posibilidades de acceder a un empleo formal o porque consideran que simplemente pues no necesitan un empleo formal y como desarrollan sus actividades están bien. Y hay un alto porcentaje que son informales voluntarios, es decir, que por su propia voluntad no quisieron tener afiliación a Seguridad Social Integral y también a las cajas de compensación. Hoy todas esas personas deben estar replanteando esa decisión y deben estar pensando que siempre la consideraron así porque sus perspectivas estaban más en el corto plazo, nunca se imaginaron algo como esto. Entonces hoy van a tener una oportunidad muy grande de formalizar empleados que antes consideraban que ser formales no les representaba ventajas. Y esto nos está mostrando que en efecto la formalidad laboral, aunque implica un costo en el corto plazo, nos puede generar muchos beneficios en el mediano y largo plazo. Lo que tiene que ver con, entonces yo creo que desde ese punto de vista se deben empezar a establecer desde las cajas de compensación y el servicio público de empleo mecanismos para rastrear los empleados informales, y eso puede ser parte de los acuerdos a los que tal vez se podría llegar con el gobierno nacional, cómo rastrear los informales que están afectados, pero esas ayudas que les pueda dar el gobierno hay que condicionarlas a que esas personas se formalicen hoy en el mercado laboral. Lo segundo, una pregunta que hicieron alrededor del sector de hidrocarburos y va muy ligada con el asunto que nos mencionaba Mauricio del ahorro incluso del sector público. Los buenos momentos del sector de hidrocarburos y del sector petrolero no los hemos aprovechado bien para ahorrar y eso es parte de lo que hoy tal vez nos está cobrando un poco. Este sector, a pesar de que no genera muchos empleos, sí tiene un efecto indirecto importante sobre la economía y es que el gobierno, una de sus principales, por no decir que su principal fuente de ingresos, proviene de este sector de hidrocarburos y entonces vamos a tener tal vez un gobierno con unas finanzas públicas golpeadas, un gobierno nacional con unas finanzas públicas golpeadas en el mediano plazo, pues en los próximos años. Lo que tiene que ver con las empresas, preguntaban algo y es que hemos hecho respecto a eso. Estamos adelantando un par de encuestas con empresarios donde les preguntamos cosas como si han podido acceder a crédito, si han hecho solicitudes, si pudieron reactivarse desde el 27 de abril o si van a poder iniciar la próxima semana, cuántos empleados han despedido o qué mecanismos han utilizado para que eso nos permita medir desde la perspectiva de las empresas el impacto que se está teniendo. Y una reflexión final. Yo creo, hablando un poco del equilibrio entre confinamiento y actividad económica, yo creo que esto nos ha mostrado que una parte del camino tenemos que también intentar buscar cómo sustituir importaciones. Bienes que hemos venido importando los podemos producir aquí. Y un ejemplo muy grande lo tenemos en el sector salud. Los respiradores mecánicos que se han venido produciendo en conjunto de varias universidades, la Universidad de Antioquia y otros, y también el sector empresarial, y nos está mostrando que teníamos ventajas comparativas ocultas que no habíamos explotado. Y eso se refleja cuando podemos producir un respirador mecánico que es mucho más barato de lo que hacen en los mercados internacionales. Y en el caso de Antioquia particular, pues hay una tranquilidad y es que nos muestran los datos, la cantidad de contagiados en Antioquia activos es relativamente baja, es muy baja, en ese sentido nos ha ido muy bien. Y cuando uno mira las cifras del caso de Bogotá, que diariamente se aparecen
190, 160 contagiados nuevos. Es decir, lo que aparece en Bogotá a diario es casi que el doble del total de los que hay contagiados activos en Antioquia. Eso nos da un punto de tranquilidad muy importante, y combinado eso con las iniciativas empresariales y las alianzas entre universidad, empresa y Estado que se han venido desarrollando en nuestro departamento, nos lleva a tener unas perspectivas un poco más alentadoras que el resto del país, y a mostrarnos pues que en esencia nuestra economía regional tiene una gran capacidad de responder ante las adversidades. Edwin, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que fue un tiempo muy grato para poderlos escuchar, conocer tan importante estudios, investigaciones, que yo creo que muy rápidamente la Universidad de Antioquia respondió a esas necesidades que tenemos quienes estamos teniendo que tomar decisiones rápidas como las cajas de compensación con ayudas y demás. Sé que sector público y academia, bienvenido a esto. Entonces, primero decirle a Mauricio y a Edwin que aquí están los micrófonos de Confenalco Antioquia en nuestras redes sociales para que cuenten con ellos cuando así lo requieran, que nos gusta tenerlos acá, que nos gusta compartir con ustedes esta información, y creo que este es un primer paso. Es decir, yo creo que el Perdimos a Liliana un momentico, pero no, bueno, agradecerles por la participación, la invitación y la asistencia, y sí, estamos disponibles siempre para continuar con estos diálogos con ustedes, también con las regiones y los representantes que tiene Confenalco y amigos y colaboradores a nivel regional. Eso nos parece muy importante, fundamental. A nombre, pues, entonces de Liliana, mientras la recuperamos, les agradezco mucho la participación, la asistencia, y estamos prestos a nuevas invitaciones de parte de Confenalco. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos y bueno, esperamos volvernos a encontrar. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego, mil gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día, gracias. Lili, muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, Mauricio. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, chao, muchas gracias. Hasta luego. Y este me encanta, eso me fascina.